Bueno, y para conversar sobre temas internacionales tenemos como siempre a nuestro invitado Guillermo Holtzman, que es analista precisamente internacional. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Con saludarlos. ¿Qué se cuenta? A ver, yo diría que ¿Por dónde empezamos más bien, no? Claro. Partamos, yo diría, por América del Norte para poder luego terminar en América del Sur. Bien. Y en América del Norte, porque todos sabemos la masacre que pasó hace unos días atrás y la reacción que ha tenido el gobierno, que en definitiva el gobierno estadounidense nos referimos, y la reacción que ha significado dos grandes ámbitos de trabajo. Por una parte, lo que es el apoyo de la Casa Blanca a una ley que permita limitar en forma bastante drástica el acceso al tipo de armamento, particularmente aquellos que son fusiles de asalto o fusiles de guerra o pistolas o rifles de guerra, que son de repetición o que tienen una alta posibilidad de tener cargas, muchas balas en términos concretos. Y esa idea incluso cuenta con la colaboración de la Asociación del Rifle. La verdad que en Estados Unidos esto es importante y hay que verlo en la lógica estadounidense más que en la lógica nuestra, que probablemente acá en Chile la reacción sería completamente distinta. Y en esa perspectiva, esta ley, que cuenta con un apoyo ciudadano importante, se va al Congreso, va a ser discutida en próximo enero, una vez que el propio Congreso, el nuevo Congreso, ¿no es cierto?, en vista a Barack Obama para su nuevo periodo, y va a entrar a un trámite que probablemente no va a ser fácil porque solamente se están limitando a aquellas armas, yo diría, de guerra, si quieres verlo de esa manera. Para decirlo en castellano, Guillermo, son aquellas que permiten como en poquitos segundos dispararle a mucha gente, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado en esto? Por ejemplo, lo que pasó el viernes y que permitió que en tan poco rato mataran a 26 personas. Exactamente, y son justamente esos fusiles de asalto lo que se quiere limitar. Es importante la distinción porque en Estados Unidos, históricamente, tradicionalmente, el acceso al arma se considera un derecho que está incluso protegido por la Constitución. Y eso tiene que ver, para decirlo en términos, yo diría, casi como muy simples, tiene que ver con la época de los cowboys, de los vaqueros, en términos de cómo se va construyendo la colonia, ¿no es cierto?, inglesa, que finalmente es la que va a dar fundación a Estados Unidos, y donde el arma pasaba a ser parte de ese deseo de conquista, pero a su vez también de protección de sí mismo y de la propiedad privada. En algún sentido era cómo portar con uno la ley cuando se estaba poblando la frontera, donde no había más que enemigos. Exactamente, y donde se quería proteger los bienes que tú ibas adquiriendo, y en esa perspectiva se protegían entre aquellos que estaban de acuerdo con esa visión y con esa idea de construir un gran país como finalmente lo logran, ¿no es cierto?, y que hoy día conocemos como Estados Unidos. Pero esa situación va a ir de la mano de otra cosa que probablemente no va a tener todo el despliegue mediático que ha tenido el tema de las armas, sino que tiene que ver básicamente con la revisión interna respecto a todos los controles y filtros que existen en Estados Unidos a nivel del Ministerio de Educación, Departamento de Educación de Estados Unidos, a nivel federal, estatal, de condados y de ciudades, que es más o menos la estructura administrativa aquí en Estados Unidos, y donde la pregunta final tiene que ver cómo podemos neutralizar o anticipar o evitar que una persona que vive sola, que es un poco autista, si se quiere, en términos de aislamiento del resto, que tiene en la práctica costumbres que desconocemos, que finalmente en un momento determinado, sin haber ningún tipo de indicio, va a tomar un arma y hace este tipo de matanzas. No es la primera que sucede en Estados Unidos, tampoco es la primera que sucede a nivel mundial. Es decir, tenemos, yo diría, un aumento de frecuencia importante en términos de personas que, por razones psicológicas, sociológicas, de frustración, de ansiedad, de enfermedad incluso, no dan muestra ninguna de que van a hacer algún tipo de esta situación, no son violentos anteriormente y sin embargo terminan justamente en esta situación. Por esa misma razón, el debate que viene más de fondo en Estados Unidos y que probablemente va a ocupar parte del próximo año, tiene que ver con el rol de las comunidades, con el rol de los padres y apoderados en la educación de los hijos, a padres que no saben lo que hacen sus hijos, padres que no se involucran en la educación de los mismos en las escuelas, que son estatales, y particularmente de los directorios a cargo de los colegios en cada uno de los estados y a nivel también de los controles y fiscalización que se debe tener sobre eso. Y es ahí donde probablemente está, yo diría, el mayor desafío, cómo se logra identificar y neutralizar para darle un elemento preventivo a personas que podrían
cometer este tipo de crímenes y que finalmente es imposible poder adivinarlo hoy día. Y a eso es lo que se refiere Barack Obama cuando dice esto no puede volver a pasar y este es un compromiso de todos para poder evitarlo. O sea, la lógica que viene sobre todo de los primos mayores desde Inglaterra hacia el continente americano, comentando esta noticia, es que brotes psicóticos va a seguir habiendo en determinada población, más allá del rol preventivo que puedan tener las comunidades, como tú dices. Pero el brote psicótico es parte de la naturaleza humana y es un dado, va a estar. El tema es que cuando se produzca ese brote psicótico, la persona no tenga la facilidad para agarrar la pistola que tenía guardada, o el rifle, o el automático, y se vaya a matar a quien se le ponga por delante. Exactamente, y de ahí viene el tema entonces de poder hacer una visión un tanto más amplia en torno a un tema que en definitiva ha terminado en la práctica por impactar negativamente, obviamente, a la sociedad y al mundo a pocos días de Navidad, en una muerte de 20 niños más y 6 o 8 adultos, que en definitiva, digamos, ennegrece toda esta previa, ¿no es cierto?, de una festividad que normalmente es de unión familiar. Yo no me puedo conformar con que hayan tenido que morir esta cantidad de niños para que estemos conversando de esto y para allá, porque nosotros lo hemos hablado aquí dentro de nuestra modesta tribuna muchas veces, a raíz de Batman, a raíz de todo lo que ha pasado durante el año y antes. Pero que haya tenido que pasar algo tan terrible, cuesta conformarse. Sí, y la verdad es que esto tiene que ver, para colocarlo en perspectiva más de Chile, si se quiere, con el momento de la violencia, digamos, de la violencia tanto familiar, o la violencia intrafamiliar, como se denomina acá en Chile, o la violencia social, digamos, que está vinculada a los círculos en los cuales uno se mueve normalmente y que donde también en Chile hay un aumento, no de las características y dramatismo que hemos visto en Estados Unidos, pero claramente eso se repite en Brasil, en Argentina, en Chile, en Europa, y eso claramente constituye una preocupación a nivel mundial, que incluso la Organización Mundial de Salud la toma para sí, y es un tema de alerta que para Estados Unidos es muy lamentable, pero que debe ser tomado también a un nivel un poco más global. Guillermo, te invito a que nos traslademos a Venezuela con estas elecciones regionales. ¿Cuál es el escenario que se prevé ahora? A ver, yo creo que en términos simples Venezuela ha logrado algo que parecía no simple para Hugo Chávez. En primer lugar, el modelo chavista se mantiene. Y ha demostrado buena salud en las elecciones recién pasadas. Primero porque ha logrado arrebatarle 4 gobernaciones a la oposición, y la oposición, si bien es cierto, mantiene Miranda, que es el estado donde Capriles ganó y donde está Caracas, la capital venezolana, en definitiva pasa a ser, yo diría, un triunfo para Chávez, porque demuestra, primero, que no estando el modelo sigue funcionando. En segundo lugar, de que el clientelismo con el cual el gobierno venezolano funciona en términos de poder asegurar el apoyo tanto rural como urbano respecto a la ayuda que le entrega el Estado para que finalmente pedirles el voto para que el sistema se mantenga, igualmente ha funcionado. Tercero, que el triunvirato, que es el presidente de la Asamblea, ¿no es cierto?, qué sé yo, el ex vicepresidente Jaguar, que perdió ahora frente a Capriles, y el heredero, si lo podemos llamar así, que es Nicolás Maduro. Claro. Y en la práctica han demostrado eficiencia. En un trabajo donde Hugo Chávez en los últimos 2 años ha cambiado a parte importante de la cúpula militar, donde ex militares han empezado a ocupar posiciones políticas relevantes dentro del sistema, y en esa perspectiva podemos decir, primero, que el modelo chavista, el modelo bolivariano, goza de buena salud y su proceso de consolidación, lejos de detenerse, va aumentando. En segundo lugar, que Capriles mantiene en la práctica una posibilidad de liderazgo opositor, pero difícilmente una capacidad de convocatoria. Recordemos que en estas elecciones participa solamente un 54% de la votación de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen derecho a voto, y en esa perspectiva da cuenta de una suerte de apatía en torno a la utilidad que tiene ir a participar, y es ahí donde Capriles va perdiendo espacio y la oposición también. Una oposición que en el caso de Venezuela está bastante dividida internamente, son más de 20 entre partidos y movimientos, lo que constituye la llamada oposición. En consecuencia, la posibilidad de lograr consenso para poder sostener a un Capriles como próxima alternativa presidencial es bastante difícil. El poder de Chávez se consolida, hoy día estamos a la espera de que Chávez efectivamente el 10 de enero pueda ir a jurar en persona, de lo contrario va a haber un vacío político. Perdón, jurar en persona, pero yo entiendo que no es alternativa que mande, no se puede hacer por mandato. No se puede hacer ni por mandato, ni ante notario, ni por teléfono, nada. No, la única posibilidad. Exactamente, que podría ser una de las razones por la cual se opera, incluso sabiendo que estaba una semana de elecciones, para poder estar en condiciones de llegar al menos, ¿no es cierto?, a lo que es el día 10 de enero. Hoy día Chávez está con una dificultad respiratoria, una infección que lo ha significado un retroceso en su salud, pero se esperaría que si Chávez no llega, va a tener que haber una suerte de solución constitucional en términos de esperar, de poder establecer cómo va a ser la sucesión. Si Chávez no puede jurar en la práctica, quien asume el poder es el presidente de la Asamblea.
Y en esa perspectiva, por eso nombramos el triunvirato, porque el poder está dentro de un triunvirato y no necesariamente en la figura de Nicolás Maduro. Guillermo, es automático, si es que Chávez no llega el 10, el 10 ya o el 11 empieza a correr la subrogancia, o hay un periodo de tiempo hasta que lo declaran formalmente inhabilitado y ahí empieza a correr el sistema de subrogancia y posterior elección? Hay un proceso previo que la Asamblea debe inhabilitarlo, digamos, concretamente, y significa pedir el parte médico y significa asegurarse esa posibilidad. Si es que Chávez no llega el 10, podría aparecer el 13 y jurar finalmente. No es que sea perentorio, que si el 10... No es perentorio, pero significa sí el acuerdo de la Asamblea, y por esa razón van a haber unos días en los cuales se va a estar la duda respecto a si Chávez puede o no. Incluso Chávez, previendo eso, también prevé de que en virtud de que el presidente, como subrogante, va a ser el presidente de la Asamblea, luego debe llamar a elecciones. Y es ahí donde debe estar el tema donde Chávez coloca justamente a Nicolás Maduro como su heredero legítimo, si queremos verlo de esa manera. Ahora, respecto a, si hablamos de licencia de propiedad de medios, que en Chile está todo tranquilo, pero en Argentina está la grande entre Clarín y el gobierno. Los medios realmente en América Latina se han transformado en una suerte de piedrita en el zapato, para otros realmente un bolón en el zapato, para Ecuador, para el mismo Venezuela. Chávez, claro. Exacto, y en Argentina no es la diferencia. Argentina lleva 3 años en una lucha por poder aplicar la ley de medios, en términos que es una ley que va orientada a limitar la capacidad de un medio de comunicación, de un conglomerado periodístico, si se quiere, en términos de acceder a la propiedad de señales de internet, de televisión por cable, de radio, de diarios en papelería, de todas las posibilidades que tú puedas tener para poder generar un medio de comunicación. Y en esa perspectiva se entendió hace 3 años atrás, cuando la ley se aprueba por mayoría en el Congreso, de que eso tenía nombre y apellido, y ese nombre y apellido era Grupo Clarín. Y al día lunes se instala en la práctica un agente del Estado, ¿no es cierto?, con una notificación para el Grupo Clarín diciéndole que, en definitiva, el Grupo Clarín tenía que deshacerse de varias de sus señales, y eso lo reciben, hay protestas afuera. Cristina, probablemente O sea, de hecho, el decreto iba firmado por Cristina, porque en definitiva esto se ha transformado en una lucha personal entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Por lo tanto, el decreto iba firmado por la propia presidenta. Y en esa perspectiva, el día martes, el día de ayer, el Grupo Clarín presenta un recurso judicial que el gobierno de Argentina intenta llevarlo rápidamente a la Corte Suprema para zanjarlo al más alto nivel, aprovechando que el gobierno argentino ha designado a parte importante de los supremos de esa Corte en los últimos años desde Néstor Kirchner a la fecha. En consecuencia, tiene un grado de influencia esperable en la Corte Suprema que pueda permitir que el Estado tome todas las licencias que tiene el Grupo Clarín y empiece a licitarlas. No precisamente en una apertura internacional, sino que básicamente entre aquellos empresarios que son leales al gobierno de Kirchner. Una licitación media dirigida. Claro. Entonces aquí tenemos 2 problemas que son importantes. Por una parte, el tema de la propiedad y concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que el Grupo Clarín y todo lo que tiene. El Grupo Clarín es el más poderoso en Argentina, es el que mayor venta tiene, en consecuencia es un muy buen negocio desde el punto de vista netamente del resultado económico, pero también derivado de eso está el tema de la libertad de expresión. Porque no cabe duda de que para el gobierno de Argentina, el tema con el Grupo Clarín no tiene que ver solamente con la concentración de la propiedad, sino que tiene que ver básicamente porque es el principal opositor a su gobierno. Y al efecto, Cristina Fernández en los últimos años ha ido colocando presupuesto de la nación para poder fundar nuevos diarios, nuevas radios, nuevas señales de internet, que puedan hacer una suerte de equilibrio en lo que ellos consideran una lucha y una batalla desigual dada por el Grupo Clarín, que obviamente afecta la popularidad de la presidenta, afecta los planes de la presidenta y particularmente puede ser un obstáculo bastante serio respecto a la idea de poder convencer a la ciudadanía de que ella necesariamente debe ir a la reelección para poder asegurar el proyecto kirchnerista que Argentina tiene. Veremos cómo se resuelve eso entonces en los tribunales. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a usted. Igualmente, buenos días. Chao.